Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 28. A veces la vida va lenta, muy lenta, y durante meses, años incluso, no pasa nada aparte de lo banal y habitual, pero otras veces los acontecimientos se suceden uno tras otro, sin control y cada vez más vertiginosos e impactantes. No se podía decir que la vida de Archie hubiera sido lenta y predecible nunca. La muerte de su esposa y sobre todo su guerrera hija no lo habían permitido. Sin embargo, era cierto de que dentro del conflicto permanente en que le mantenía Georgia había habido cierto orden y hábito, hasta que llegó Matilde a su vida. A partir del instante en el que la había conocido, todo se había acelerado y cambiado. El último episodio, en la cita bajo la pérgola, había terminado de trastocar todo. En la reunión que habían mantenido, había conseguido dar una imagen de control ante Matilde, pero algo muy diferente estaba ocurriendo dentro de él. El beso le había alterado totalmente, se había dejado llevar y había entrado en un espacio nuevo en su vida. Había tenido muchas relaciones y amantes, había disfrutado del sexo de muchas maneras, pero nunca, jamás, había sentido lo que besar a Matilde le había producido. Iba a necesitar mucho tiempo para superar aquello, para olvidarlo, porque, por mucho que hubiera sido tan impactante y especial, seguía teniendo claro que nunca jamás iba a tener una relación con Matilde, ni extramatrimonial, como todas las relaciones que había tenido desde que había quedado viudo, ni, mucho menos, oficial. Jamás se casaría con ella, por mucho que fuera lo que, al parecer, Georgia estaba buscando. Había acabado la reunión con un gusto agridulce. Iba a dejar de acudir a la biblioteca e iba a cambiar horarios para no coincidir ni siquiera en los espacios comunes, pero, aún así, necesitaba entretenerse con algo para quitársela de la mente, para dejar de pensar en ella, para dejar de anhelar su cuerpo entre sus brazos de nuevo. No tuvo que pensar mucho para escoger ese entretenimiento. Los últimos días se había centrado tanto en Matilde que había dejado de lado la búsqueda del escritor indecente. Por un lado, estaba un poco cansado de no conseguir resultados, no encontrar ni una pista, pero, por otro lado, Matilde había ocupado demasiado espacio en su vida. Para terminar de olvidar a Matilde, lo mejor era retomar la búsqueda de la escritora aún con más ahínco, y decidió también implicar en ello a Georgia. Por la misma razón, si su hija se metía de nuevo en esa pelea con él, ella también olvidaría la loca idea de emparejarlo con Matilde. ¿Quién le iba a decir que aquello que le había escandalizado tanto apenas un mes atrás, aquello que había motivado el mayor disgusto que se había llevado con su hija en una vida llena de disgustos, solo un mes después, se iba a convertir en el instrumento para despistarse y despistar a su hija de un problema mayor? Pero así iba a ser, así que al día siguiente de la reunión con Matilde, después de tener la idea, empezó con su nueva estrategia e hizo llamar a su hija a su despacho después del desayuno al que él no había acudido. ¿Por qué no has venido a desayunar conmigo? ¿A qué viene esta reunión? Georgia jamás daba tregua y fue ella quien entró con las manos en jarras dispuesta a una nueva batalla, pero Archie tampoco estaba dispuesto a darle tregua a ella. No iba a decirle que se había enterado de su intento de emparejarle con Matilde. Simplemente le iba a dar un nuevo tema para enfrentarse a él y tenerla entretenida. Estoy muy ocupado buscando a la autora de ese libro indecente que se te ocurrió leer. Y funcionó. Georgia se puso como la grana antes de responder airada y Archie tuvo que disimular la sonrisa de satisfacción al ver que había conseguido su objetivo. No es un libro indecente, papá. Los hombres leen libros como ese y peores. Solo te escandalizas porque soy una mujer, pero tengo derecho. Tienes los derechos que yo quiera que tengas, al menos mientras vivas en mi casa, y no vas a volver a leer ese libro, ni tú, ni ninguna joven como tú, porque voy a encontrar a la escritora y voy a acabar con la publicación de su libro. Usaré todos los medios que tengo para conseguirlo. Papá, le contestó ella entonces, con expresión airada y un brillo intenso en el fondo de sus ojos. No te vas a salir siempre con la tuya.
No todo se consigue gracias al poder, la influencia y el dinero. No todo tiene un precio. Y nada más decirlo se dio la vuelta y salió del despacho dando un portazo.